Buenos días, hermanos. Les voy a invitar que abran sus Biblias, primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar estudiando el versículo 16. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, para la enseñanza titulada Santos, como Dios es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, entonces, versículo 16, dice así la palabra de nuestro Dios. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos das nuevamente de estar conectados a través de estos medios congregados, Dios eterno, para aprender de tu palabra. Gracias por tu amor, tu misericordia que nos provee este tiempo, el poder llegar y estar junto a nuestros hermanos. Te rogamos que tu palabra sea mucha bendición para nosotros, que podamos, Dios eterno, disponernos a ser transformados, a escuchar tu voz y que también en todo tu nombre sea glorificado. Que no haya ningún estorbo, Dios amado, ni las dolencias, ni las dificultades técnicas, ni ninguna otra cosa que en esta hora y en esta mañana, Dios eterno, nos permita llegar ante ti para escuchar tu voz y ser transformados. Te rogamos esta misericordia, Dios eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, santo como Dios es santo. Quiero llevar a sus mentes a imaginar una mina abandonada. Y usted se preguntará, ¿por qué el pastor nos está preguntando que nos demos de minero? Quiero que a través de esta ilustración, hermanos, vayamos comprendiendo la profundidad del llamado de Dios a nuestra vida para ser santos. Y a través de esta ilustración, imaginándonos en una mina abandonada, oscura, llena de lodo, de fango, de barro, como queremos llamarlo, imagínense estando en ese lugar. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en una mina, no sé si usted la ha tenido, es la verdad bastante increíble estar debajo de la tierra y ser testigo de lo que hay debajo de ella. Más allá de que obviamente hay tierra y piedra, porque no hay nada muy distinto a lo que hay en la superficie. Pero se vive una situación especial estando en una mina. En medio del lodo, en medio de la tierra, se descubren cosas extraordinarias. Yo recuerdo en algún momento tuve la oportunidad de estar en la mina del Teniente y nos llevaron en ese momento, en la visita que tuvimos, a una sala, pensábamos nosotros, era una puerta chica que estaba al lado de la puerta del comedor que había, que era una cosa impresionante debajo. Y era una puerta chiquitita, una puerta normal. Pero cuando la abrieron, habría como una parte un poco más amplia, y lo que había dentro era una cosa realmente extraordinaria. Eran tubos, por decirlo así, cristales gigantes que se habían generado por las presiones y los calores que se generan debajo de la tierra. De distintos colores, distintos tamaños, y era una cosa que era muy de película. Y en esta ilustración, en esta mañana, hermanos, quiero llevarlo a esa situación, donde está lleno de oscuridad, lleno de barro, como les decía, pero en medio de esa situación se esconden diamantes puros, tallados perfectamente por la naturaleza, que brillan incluso en medio de la oscuridad. Uno va avanzando, obviamente la situación en la que yo tuve la experiencia era todo que estaba hecho para entrar y decir, ¡wow!
había luces y todo. Pero aún en medio de la oscuridad, una pequeña luz hace resplandecer mucho más un diamante en esa situación. Aún estando en medio de la suciedad, en medio de la oscuridad. Al principio parece algo insignificante, pero en la medida que el barro que lo rodea se va sacando, se va limpiando, el diamante va tomando mucho mayor luminosidad, mucho mayor tamaño, y su verdadero valor se va revelando. Cuando la luz choca en esos diamantes, sabemos que se producen distintos colores, distintas facetas, reflejan destellos de una infinidad de colores. Pero pensemos un poco en ese diamante. Ahí, en una mina abandonada, oscura, llena de barro. El diamante tiene dos opciones. Primero, tiene la opción de quedarse ahí donde él está, en medio del lodo, en medio de la oscuridad, permitiendo que la suciedad lo cubra por completo, la oscuridad lo cubra por completo, perdiendo así su brillo y volviéndose irreconocible. Pero la otra opción es que ese diamante sea levantado, sea limpiado, mostrado al mundo por su belleza y cumpliendo el propósito, quizás, de lo que fue creado, que es reflejar la luz, demostrar belleza, demostrar pureza. Ahora la pregunta es, hermanos, si nosotros fuésemos ese diamante, ¿qué opción tomaríamos? No, a mí, pastor, déjeme tranquilito, ahí donde nadie me moleste, ahí no importa que esté oscuro, pero no, esto de cumplir un propósito, de ser visto en el mundo, no me gusta mucho. O por el contrario, no, pastor, sí, yo quiero ser visto, yo quiero mostrarme, no quiero estar siempre en la oscuridad. Ahora, si nosotros esa realidad, hermanos, lo llevamos a la santidad que hay en tu vida es una realidad que Dios ha puesto en ti a través de Cristo Jesús. Lo veíamos la semana anterior. La santidad es que Dios nos ha apartado para Él. Y eso es lo que la santidad significa. Veíamos dos conceptos, el de separar y el de consagrar, como las bases de la santidad. Pero la santidad no solamente es eso, sino que también tiene que ver con la conducta de cómo nosotros nos comportamos en nuestra vida diaria. Al día de hoy nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad que normaliza absolutamente todo lo que es ajeno y contrario a Dios. El matrimonio, no, porque el matrimonio fue creado por Dios, mejor vamos con toda la identidad de género, matrimonio homosexual, ¿cómo se llama esta otra cosa que inventaron entre medio? La unión civil. Pero la santidad no, es retrógrado, es fome, no tiene ni un sentido. Y para los que deciden vivir en santidad es vivir contracorriente. Como el típico ejemplo que se pone, el salmón. Nadando en contra de la corriente para poder llegar a cumplir su propósito de poner los huevos en los lugares altos de los ríos. Por lo tanto, hermanos, hoy día nosotros tenemos que entender que tenemos un llamado a vivir contracorriente, a ser santos porque Dios es santo. La santidad, hermanos, no es un lujo que nos damos. No es que, bueno, tengo un buen trabajo, me puedo comprar un vehículo, o tengo un buen trabajo y me compré un departamento más grande de lo normal. No es un lujo. Nuestra santidad es una necesidad para nosotros. Y ahí empezamos a entender, hermanos, la realidad del profundo llamado que tenemos nosotros como hijos de Dios. Dios nos limpia, nos santifica, nos purifica del pecado, nos libra del poder del pecado,
Y nosotros debemos de mantenernos brillantes y vivir como diamantes espirituales. El salmista dice, tú rescataste, tú sacaste del hoyo mi vida. Podríamos, si lo ponemos en esta ilustración, podríamos decir, Dios sacó un diamante, porque somos creación suya. Estábamos contaminados, como se dice, hasta las masas en el pecado, pero Dios nos rescató. Y es necesario que ahora alumbremos, reflejemos la luz de Dios. El diamante no tiene luz propia, pero refleja de una manera maravillosa la luz que le llega. Y ese es el llamado que nosotros tenemos. No podemos estar prefiriendo la oscuridad, lo lúgubre que puede ser una mina escondida y abandonada, a estar en la luz. Porque Dios nos escogió y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, como también lo dice Pedro en el capítulo 2. Entonces, tenemos un fuerte llamado, hermanos, a vivir en santidad. Y para comprender el llamado que tenemos, vamos a hacer un poquitito de recordatorio. Vamos a dar un paso atrás para recordar algunas cosas importantes respecto de la santidad, y vamos a mencionar algunas otras, para comprender, entendemos lo que es la santidad y vamos a analizar un poquitito su naturaleza, que obviamente tiene mucho que ver. Lo primero que tenemos que recordar es que la santidad tiene un origen divino. El modelo perfecto de santidad viene de parte de Dios, no existe aquí en la tierra. Si usted me acompaña a Isaías capítulo 3, Isaías 6, Isaías 6, versículo 3. Vemos en este pasaje una visión que tuvo Isaías que debe haber sido sin lugar a dudas muy potente en lo visual, pero rescato lo que él escuchó, más allá de lo que él vio. Y Isaías 6:3 dice, y el uno al otro, hablando de los serafines, daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra será llena de su gloria. Esta fórmula que ocupan aquí estos serafines para alabar a Dios se repite después en Apocalipsis 4, donde los seres celestiales alaban a Dios y dicen Santo, Santo, Santo. Y como lo mencionamos, la santidad, hermanos, que la Biblia, que los seres celestiales alaben a Dios con esta frase, Santo, 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 tiene que ver con que Él es magnífico en santidad, como lo dice ahí en Éxodo, Moisés cantando luego de haber cruzado el Mar Rojo. ¿Quién como tú que eres magnífico en santidad? Dice Moisés. La santidad de Dios obviamente habla de una naturaleza que es libre de pecado, pero libre absolutamente, sin ningún tipo de presencia de pecado. Es una santidad absoluta, una santidad perfecta. Y desde esa naturaleza de nuestro Dios, es que Él se convierte en la fuente y el origen de la santidad. Porque todo lo que Dios hace es santo. Cuando Él creó el universo, la tierra, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ahí al final del capítulo 1 dice que cuando Él terminó de crear todas las cosas, vio que era todo muy bueno. Y es eso lo que sale de nuestro Dios, porque Él es la fuente. Nosotros no somos santos por naturaleza, no nacemos santos, nacemos pecadores. Y necesitamos santidad y la vamos a buscar, o la encontramos, mejor dicho, en nuestro Dios.
que nos llama, nos recoge, nos rescata para que nosotros podamos ser santos. Nosotros no tenemos la opción de generar santidad. Hoy día nosotros vivimos de una manera santa porque Dios nos limpió y nos hace santos a través del Señor Jesús. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna capacidad de redefinir la santidad. Dicen, no, que la santidad es esto. ¿Quiénes somos nosotros? No hemos creado nada. Con suerte nos sale bien el arroz el día domingo cuando cocinamos para almorzar y vamos a crear algo puro y santo. Algunas caras se pusieron tristes con lo del arroz. Nuestro Dios es el estándar, hermanos. No nosotros. No una buena organización, una buena iglesia. El estándar de santidad es Dios y lo refleja a través de su palabra. Y Él es el que nos da la santidad. Lo veíamos ahí en Levíticos 20:26. Los escogí para que fueran santos. Aquí Pedro tomando también ese mismo texto de Levítico 20:26. Sed santos porque yo soy santo. Pero es esa santidad en respuesta a la santidad de Dios. No es sean santos porque a mí se me ocurrió. Sean santos porque yo los escogí y el que los escogió es santo. Y Dios nos hace santos para Él mismo. Si vamos a Primera de Pedro, volvemos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos escogió, Él nos hace real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito para anunciar las virtudes de ¿quién? Mía, pastor, ¿cómo de quién? Mía, pues sí. No, del que nos escogió, del que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, Dios cuando comparte su santidad, lo hace para que cumplamos un propósito. Él nos escoge con un propósito. Como dice Efesios 1:4, para que fuésemos puros y sin mancha delante de Él. Por lo tanto, tenemos un propósito de manifestar la santidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió siendo Él santos. A.W. Tozer dice lo siguiente: Dios es santo y su pueblo debe ser santo. No es una sugerencia, sino el fundamento mismo del pacto. No podemos acercarnos a Él si no es en santidad. No hay otra manera de acercarnos a Dios que no sea a través de la santidad o que nosotros seamos santos. Y Dios cuando nos escoge, tenemos dos realidades que ya hemos mencionado. Recuerden que estamos recordando y sumando algunas cosas respecto de la santidad. Hay dos realidades, dos dimensiones respecto de la santidad. Dios nos escoge porque Él es santo y nos manda a ser santos. Ya vamos a hablar un poco más del mandato. Pero existen dos dimensiones respecto de la santidad. Una es la santidad posicional y la otra es la santidad práctica. La santidad posicional tiene que ver con un estatus legal. Somos declarados santos en Cristo Jesús. Deje una marca ahí en Pedro. Y vamos a primera carta a los Corintios. Capítulo 1.
Primera carta a los Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es en Cristo Jesús, hermanos, que nosotros somos santos, porque Él cumplió toda justicia. Y por medio de Él es que Dios nos llama y nos, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, nos imputa la justicia de Dios. Es decir, Él es justo, entonces como Él es justo, tú también eres justo. Eso es imputar en términos sencillos. Entonces, por la santidad, por la justicia de nuestro Señor Jesús, Dios nos llama a nosotros santos y delante de sus ojos nosotros somos santos. Porque estamos en Cristo Jesús. Pero esto nos hace pasar a la otra dimensión, que es la esfera práctica. Esto, hermano, es como un prisionero que es puesto en libertad. Es libre, porque ya fue dado en libertad. Pero después de tantos años de vivir encarcelado, tiene que aprender a vivir en libertad. Así nosotros también, hermanos, de cierta manera, una ilustración que nos ayuda a comprender un poco más. Estábamos muertos en delitos y pecados, encarcelados en nuestra condición. Dios nos libera por Cristo Jesús y ahora tenemos que aprender a vivir en la libertad que Cristo nos dio. Como dice Pablo a los de Gálatas, vivan en la libertad de Cristo no para satisfacer sus necesidades pecaminosas, sino que vivan en la libertad de Cristo, en la santidad. Y esto nos lleva entonces a la segunda parte que tiene que ver a la práctica de esta santidad, a la santidad progresiva. Nosotros estamos en este proceso, como dice nuestro hermano Jerry Bridge, de empezar a anular todas las guerrillas y todos esos grupos reversivos que quedaron después que somos liberados del poder del pecado. Como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Por lo demás, hermanos, tengo seguro que el que comenzó la buena obra la culminará hasta el día de Jesucristo. Pero es aquí, hermanos, donde también hago mención de nuestro hermano Jerry Bridge, que habla de este término que me parece tan apropiado, de la responsabilidad dependiente. Porque nosotros, sin lugar a duda, que somos responsables delante de Dios. Tenemos un llamado a vivir en santidad. Él cumplió su parte, por decirlo de alguna manera. Él nos puso en Cristo y somos santos. Pero por otra parte, también nosotros tenemos la responsabilidad, el llamado delante de Dios a vivir en santidad, a crecer en santidad, pero eso nosotros no lo podemos hacer solos. Lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo. Capítulo 5 del libro Pecados Respetables. El poder del Espíritu Santo. Domingo pasado. Por si no lo recuerdan. Entonces tenemos, hermanos, que vivir dependiendo del Espíritu Santo. Y en la medida que avancemos vamos a ahondar un poco en esta realidad. Pero no se puede dejar de mencionar que es a través del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nosotros podemos cumplir con la responsabilidad que Dios nos llama. O que Dios nos entrega. No es otra forma, no es por nuestras capacidades, es por el poder del Espíritu Santo. Dietrich Bonhoeffer, aquel teólogo y mártir que fue asesinado en la época de Hitler, dice lo siguiente en uno de sus libros o en uno de sus escritos: Cristo no vino para hacernos tolerantes al pecado, sino para hacernos libres de él. Cristo vino para hacernos no vino para hacernos tolerantes al pecado, sino para hacernos libres de él. Y en esta
libertad, nosotros debemos comprender que la santidad de Dios la podríamos definir o caracterizar por ciertas cosas. Primero, por una pureza moral. Manos limpias, corazones limpios, motivaciones correctas, acciones correctas. Dios hace de esa manera. La santidad de Dios es una pureza moral. Dios todo lo que hace, lo hace obviamente desde la santidad. ¿Qué va a salir? Acciones santas. Lo hace desde un corazón santo. ¿Qué va a salir? Motivaciones santas. Por lo tanto, a ese nivel, a ese estándar es al que nosotros deberíamos anhelar llegar. Acciones santas y motivaciones santas. Algunos van a decir que se me va a caer el carnet, pero no importa. Recuerdo hace muchos años atrás, una de las primeras enseñanzas que hice, hablé respecto de las buenas, malas acciones. Decís, ¿cómo es eso, pastor? ¿En qué malos pasos andaba que andaba predicando esas cosas? Y en esa predicación, hermanos, yo mencionaba que existían las malas acciones, las buenas malas acciones y las buenas acciones. En función de esto, que la acción no es necesariamente buena, pensando en la evaluación divina, solamente porque la acción en sí es buena. Por ejemplo, lo típico que se dice, si alguien va a dar dinero a un pobre, que se lo dé y se quede callado. Pero aquel que lo da y se saca la foto y la sube a las redes sociales, yo aquí ayudando, no, eso es una motivación incorrecta. Por lo tanto, esa sería una buena mala acción, porque es una buena acción a los ojos, pero nace de una motivación incorrecta. No sé si me va entendiendo la idea de las buenas malas acciones. Nosotros deberíamos apelar en nuestra vida que todas nuestras acciones sean buenas acciones, que sean buenas y que tengan la motivación correcta. Y eso nace cuando nosotros entendemos que la santidad de Dios no es legalismo, no es una lista que yo tengo que hacer y una lista de las cosas que no tengo que hacer. La santidad, hermanos, es amar a Dios por lo que Él es. Vamos a Oseas, profeta menor. El que lo encuentre primero se gana un premio. Los que están en el celular no juegan. Oseas capítulo 6, versículo 6. Oseas 6, 6. Dice así. Después de Daniel, inmediatamente después de Daniel está Oseas, por si acaso. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. El profeta aquí le está diciendo a Israel, ¿saben qué? Quiero misericordia y quiero conocimiento. Ya no quiero sacrificios, sino quiero holocaustos. ¿Realmente era eso lo que quería Dios? Decir, ya, pero pastor, si lo está diciendo el texto, ¿cómo me va a decir que no era lo que quería? Dios había establecido en la ley todos los holocaustos, todos los sacrificios, todas las ofrendas, dónde debían de llevarla, quién la debía presentar para el perdón de los pecados. El pueblo de Israel nunca entendió, al igual que muchas veces nosotros, nunca entendió que lo que Dios estaba tratando de hacer era obrar en su corazón y que el pueblo de Israel tenía que
llevar o entregar su corazón a Dios. No solamente llegar y entregar los holocaustos, entregar los sacrificios. Dicho, como lo mencionaba anteriormente, lo que el pueblo de Israel estaba haciendo eran buenas, malas acciones, porque estaba cumpliendo, entre comillas, con la ley, sí, porque estaban haciendo los sacrificios, estaban haciendo los holocaustos, pero el corazón del pueblo de Israel estaba en cualquier lado. El corazón de Israel no estaba con Dios. Por eso aquí les dice: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y sin lugar a duda que también la santidad que viene de parte de Dios se caracteriza por una obediencia radical. Si no, miremos al Señor Jesús, el que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Filipenses 2, del 5 en adelante. Tomando forma de siervo, siéndose obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, fue una obediencia radical. A mitad del camino no le dijo: oh, Padre, ¿por qué no suavizamos esto porque está un poco duro? No, él fue obediente hasta la cruz. El Padre le dijo: tienes que entregar tu vida en la cruz. Y él, ¿qué hizo? Vino a entregar su vida en la cruz. Entonces esto nos tiene que hacer entender, hermanos, como dice nuestro hermano Oswald Chambers, que la santidad no es perfección sin mancha, sino consagración sin reservas. Es entregar cada área al escrutador divino. Porque nosotros somos pecadores. Dios nos está demandando que seamos perfectos, porque Él sabe que no somos perfectos. Pero sí está demandando de nosotros que nos consagremos sin reserva. No dejando, no, mira Señor, yo me voy a esforzar en la santidad, pero un 80% nomás, porque el 20% restante lo quiero dejar para mí, para mi familia, para mis hobbies, para lo que me gusta hacer. Así que el 80% para ti, el 20% no, sin reserva. Santo en mi familia, en los hobbies que yo haga, en lo que me gusta hacer, cuando salgo, cuando no salgo, cuando trabajo, cuando no trabajo, cuando estudio, cuando no estudio. En cada momento tengo una consagración a Dios sin reserva. Eso es lo que Dios quiere, que entregue mi corazón a Él. Y si esa es la santidad de Dios, nosotros debemos ser santos como Dios es santo. Y sin lugar a duda, hermanos, que con lo que ya hemos visto hemos entendido que hay un fundamento bíblico detrás de esto. No es aquí que a alguien se le ocurrió decir: pero mira, Dios es santo, ¿por qué no somos santos como Dios? No, Dios lo está demandando de nosotros. Vamos a Levíticos capítulo 11. Levítico capítulo 11. Versículo 44. Levítico 11, 44. Dice así, Levíticos 11:44: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Y esas mismas palabras son las que cita Pedro, el apóstol, en su carta
En el pasaje que leímos al inicio, 1 Pedro 1:16, como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermanos, la santidad no es algo que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel. La santidad es también para nosotros, para la iglesia. Es un llamado transversal de parte de Dios finalmente para todos sus escogidos. Dios escoge y Él quiere que lo que Él escoge, lo que Él llama, lo que Él separa, lo que Él consagra para Él, sea santo. Pero pastor, si Dios es Dios y Dios es santo y Dios me escoge, ¿por qué no me hace santo al tiro? ¿No sería más fácil? Con mucho gusto, hermano, te podría responder esa pregunta. Pero hay cosas misteriosas que Dios ha establecido. ¿Dios puede salvar a alguien fuera de su palabra? Por supuesto que sí, si Él es Dios. Pero Él estableció la norma que la fe viene por el oír la palabra, no por otra cosa. No por los milagros, no por los hechos, no por lo que haga o no haga, no por orar todos los días a las 7 de la mañana. No, es por oír su palabra. No el testimonio, no, su palabra. Y por supuesto que si Dios lo trae así, yo personalmente he llegado a la conclusión de que esa es la forma que más gloria le lleva a Dios. Y si Él dice que yo tengo que esforzarme en la santidad, amén. No que yo me transforme en un robot, en decir, me dan una orden y la cumplo, sino que hago ese propósito de Dios, lo hago mi propósito y lucho por ello. Si Dios quiere que sea santo y estoy viendo que a lo largo de las Escrituras, de principio a fin, Dios es santo y quiere que sus escogidos sean santos, ¿le voy a hallar la contraria? No, me sumo. Un alto privilegio. Recuerdo en algún momento, hermanos, que quizás hace un par de años atrás, al día de hoy quizás no es tan así, pero cuando alguien postulaba a las escuelas de oficiales de las Fuerzas Armadas y no quedaban, era muy triste porque no se había logrado el objetivo, pero para los que quedaban, por otro lado, era una alegría inmensa porque habían logrado el cometido, iban a poder vestir el uniforme y todo. Y se sentían muy honrados por eso. Por otro lado, si nosotros miramos esa ilustración, cuán honrados deberíamos nosotros sentirnos que el Dios Santo nos llame para que nosotros seamos igual que Él, para que seamos parte de su ejército, de sus huestes. Tenemos un llamado a estar de acuerdo en su santa voluntad y en su ser. Y eso nos debe honrar. J.C. Riley dice, la santidad no es solo evitar el pecado, sino semejanza con Dios. Quien se contenta con solo moralidad exterior, con hacer cosas, sin anhelar la pureza del corazón, no conoce nada de la santidad bíblica. Entonces, como decía, aquí no se trata, hermanos, de hacer o de hacer y no hacer. Se trata de entregarle nuestro corazón a Dios, de consagrar nuestro corazón a Dios. Dios quiere que seamos como Él. Vamos a Romanos capítulo 8. Versículos 28 y 29. Romanos 8, versículos 28 y 29.
Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y hasta ahí es un pasaje conocido. Todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, Señor. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Completando la lista, la ilustración o la idea de este versículo, dice: Dios hace que todo nos ayude para bien, es cumplir el propósito en nosotros de que seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú sufres, cuando estás pasando una prueba, cuando hay una dificultad, Dios la hace al bien, no que se pase. Es que Dios hace que esa dificultad provoque en ti el carácter de Cristo. Por eso Pablo decía con tanta firmeza, creo que era Pablo, decía: tenemos por sumo gozo encontrarnos en dificultades. ¿Cómo? Pablo, pero es que tenía muy claro esto. Las dificultades que nos tocan vivir, ya sea por nuestros pecados, nuestras malas decisiones, o incluso las que Dios envía a nuestra vida o permite en nuestra vida, tienen el propósito, o Dios las hace que formen el carácter de Cristo en nosotros. Y eso es maravilloso, hermanos. Ese es el camino de santidad. Y para este camino, para ser iguales a Cristo, tenemos 3 razones urgentes. Urgentes. Primero, porque esa es la forma de agradar a Dios. Vamos a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses 4, versículo 1. Dice, 1 Tesalonicenses 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que os aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo le está diciendo, así como nosotros les enseñamos, como viste el ejemplo, en comportamiento, en agradar a Dios, abunden más y más. Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, cuando nosotros nos esforzamos, hermanos, en vivir en santidad, en abundar en santidad, en un comportamiento santo, estamos cumpliendo su propósito. Estamos buscando agradar a Dios. Estamos buscando que se cumpla el propósito de Dios para nosotros, o uno de los propósitos de Dios para nosotros, que es ser santo, que es agradarle. En otra enseñanza que me tocó, no sé por qué el Señor me está trayendo a la mente todas estas cosas, pero lo digo en el buen sentido. Recuerdo una enseñanza que en algún momento hice respecto de las palabras de Dios hacia el Señor Jesús. Cuando Él comenzó su ministerio, el Señor Jesús, en el bautismo con Juan Bautista, cuando aparece y baja el Espíritu Santo en forma de paloma, se escucha una voz del cielo. ¿Y qué dice esa voz?
Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Un poco antes de morir el Señor Jesús en el monte de la Transfiguración, se escucha una voz del cielo. Estando ahí testigo Pedro, era uno de ellos. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si hoy día el Señor abriera los cielos y nos apuntara a cualquiera de nosotros como sus hijos, ¿podría Dios decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Que se goce, que se alegre porque le agradamos. Por eso es un llamado urgente, hermanos. Segundo, es un llamado que nosotros testifiquemos. Por eso, hacíamos mención ahí en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un llamado a testificar. Las luces no se ponen debajo de las mesas, se ponen en alto para que alumbren. El diamante no se deja escondido en una mina, se saca y se pone a la luz para que brille. Estamos llamados a testificar de palabras y de hechos, más de palabras que de hechos. Pero los hechos también son importantes. Y la tercera razón urgente es que tenemos que crecer, hermanos. Si un bebé es llevado a control y no ha crecido, los profesionales de salud se preocupan. Tengo un compañero en el trabajo que su esposa está embarazada, ya está en las últimas semanas, semana 36, y entró toda una alerta porque la bebé que está en el vientre de su esposa detuvo su crecimiento. Y las alertas se prendieron, hay que hacer más ecografía, hay que hacer un seguimiento más continuo, más constante, porque algo está pasando aquí. Y todos decimos, ¿y qué pasa con tu vida espiritual? ¿Cuánto has crecido? ¿Se prenden las alertas cuando uno mira hacia atrás y dice, a ver, ¿cómo estaba el año pasado? ¿O cuánto estaba hace 2 años atrás? ¿O 3 años atrás? ¿Sigues igual que hace 3 años? No, pero es que bueno, el Señor me conoce. En vez de decir, no, algo está pasando, algo está mal. Yo tengo que crecer. No podemos estancarnos en nuestra vida. Y una manifestación del crecimiento espiritual es que somos más santos. No perfectos, somos más santos. Hermanos, John Piper dice, Dios no nos llama a ser mejores que el mundo, sino diferentes para el mundo. La santidad es nuestra única arma contra la oscuridad. El mismo Señor Jesús dijo, el que quiera vivir piadosamente, sufrirá persecución. Pero ese es el llamado, hermanos, a ser diferentes para el mundo, a ser consagrados para Dios, a vivir, a crecer, a testificar, a cumplir con el propósito de Dios para nosotros. ¿Cómo logramos esto? Ya lo hemos mencionado, voy a hacer solo mención rápida porque viene a colación a lo que estamos hablando, ya lo vamos a analizar más adelante en profundidad, pero ¿cómo logramos esto? Primero, por dependencia del Espíritu Santo. Ahí Gálatas 5, el fruto de la carne
el fruto del Espíritu y los frutos de la carne. ¿Qué es lo que estamos potenciando? ¿Cómo estamos nosotros llenándonos del Espíritu? No estamos buscando a que el Espíritu Santo baje, pero sí tenemos el llamado a ser llenos del Espíritu. Efesios 5. Más bien, hermanos, no os embriaguéis con vino, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Por otro lado, también la renovación mental, Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tenemos la dependencia del Espíritu Santo, la renovación de nuestra mente, que por supuesto que para lograrla tiene que ser por medio de la palabra de Dios. Y a eso podríamos agregar la comunión intencional. Proverbios 27:17. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Pastor, ¿qué es aguzar? Te he visto en el campo, o la abuelita, porque los que somos más modernos hay una piedra, cositas para afilar los cuchillos. Pero que sea la abuelita en el campo, un cuchillo con otro, o en el borde de la rueda de carreta que había para poner el fuego, ahí pasaban el cuchillo. ¿Para qué? Para afilarlo, ¿no es cierto? A eso es lo que hace alusión este pasaje. Pero antes de eso, ¿por qué el cuchillo no? Miren la pregunta quizás bien ñoña que les voy a hacer. ¿Por qué el cuchillo no corta y hay que afilarlo? ¿Te ha preguntado alguna vez? Que tiene mucho que ver con esto, por eso lo menciono. Al no tener filo, cuesta el mundo cortar, hay que ser más fuerza. Pero, ¿por qué no tiene filo? ¿Qué es lo que tiene? Se va desgastando con el uso. ¿Y qué le pasa al borde del cuchillo? Se agrieta. Se hace más grueso, o no es liso, sino que tiene imperfecciones. Y al pasarlo con otro fierro, ¿qué es lo que uno hace? Le quita las imperfecciones para que corte. Hierro con hierro se aguza, se afila, se quitan las imperfecciones. ¿Y qué es lo que compara acá el proverbio? Así el hombre aguza el rostro de su amigo. El amigo le quita las imperfecciones. Comunión. Exhortaos los unos a los otros, orad los unos a los otros, animaos los unos a los otros. Eso es aguzarse, quitarse las imperfecciones. Por eso la comunión intencional con los demás hermanos es tan importante. Andrew Murray comenta y dice, la santidad es la obra de Dios en nosotros, pero requiere nuestro sí diario. ¿Estás diciendo sí a sus medios de gracia? Dios nos dejó todo, hermanos, todo. Así lo tienes que hacer, esto es lo que tienes que ocupar, aquí te dejo la Biblia, aquí está la oración, aquí está la comunión con los hermanos. Solamente tú tienes que tomar esto y crecer en santidad. Así de sencillo. Pero parece que en la vida práctica no es tan sencillo. Para ir concluyendo, hermanos, la santidad, hermanos, no es opcional. No es opcional. Para nuestra vida, la santidad es esencial. Dios nos ha escogido y nos ha sacado del lodo. Nos ha limpiado y nos ha limpiado a través de la sangre de nuestro Señor Jesús. Y a través de nuestro Señor Jesús nos ha dado una nueva identidad y un llamado a brillar en la oscuridad.
Tomo la ilustración que ocupa Pedro. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. No sé si usted lo hizo, yo no recuerdo haberlo hecho, pero recuerdo un pastor que contaba con mucha gracia esta ilustración. Decía, estaba el puerco de Juan, o el chanchito de Juan. Y Juan tomó a su chanchito, lo llevó, lo lavó, le quitó todas las manchas, lo refregó, la piedra pome, todo, lo perfumó, le puso una cintita y todo. Y estaba muy feliz con su chanchito o su puerquito. Y un día lo sacó a pasear Juan a su puerquito y pasaron por un charco de lodo y el puerquito ¡chup! Y se revolcó. ¿Cómo se habrá sentido Juan? Terrible, ¿no es cierto? Sin humanizar a nuestro Dios. Sin humanizar a nuestro Dios. Pero ¿cómo crees que Dios te mira a ti? Que después de haberte lavado, de haberte limpiado con la sangre del Señor Jesús, de haber puesto un propósito en ti, tú llegas y te vuelves a revolcar en el lodo. Tomo esta ilustración porque es difícil que un minero saque un diamante, lo lleve a su casa, lo ponga ahí, lo exhiba por último en su hogar y el diamante salga corriendo y se vaya a meter a la mina de nuevo, porque los diamantes no hacen eso. Pero muchas veces, hermanos, nosotros que estamos en medio de un mundo que no nos juega mucho a favor, porque el mundo nos tienta para que perdamos o mezclemos nuestra identidad, el mundo nos presiona para que dejemos de ser distintos a ellos, el mundo nos dice que no hay diferencia entre el diamante y el barro, que somos todos iguales. Y el mundo no nos hace un favor muy grande. Pero aún así nosotros, hermanos, debemos de luchar, debemos de procurar la santidad, porque debemos ser santos, porque aquel que nos escogió es santo. Que hoy día nosotros podamos ser llamados delante de los ojos de Dios, costó que Cristo estuviera en la cruz derramando su sangre, para que hoy día Dios nos vea y nos diga los santos de la Iglesia Bíblica Palabra Integral. Entonces, algunas preguntas para concluir y para dejarte reflexionando, hermanos, e instalada esta urgencia de crecer en santidad. ¿Estás permitiendo que el lodo del mundo te abrume, te cubra? Tus amistades, el entretenimiento, las prioridades que opacan tu fe, entre otras cosas. ¿Estás permitiendo que ese lodo te cubra? ¿Estás viviendo como lo que realmente eres? ¿Un hijo de Dios? ¿Un tesoro de Dios? ¿Llamado a reflejar su santidad? Hermanos, nosotros tenemos un valor intrínseco. Somos creación de Dios. Esto no se trata aquí de venir a hacer estos llamados, tú eres un campeón. No. Es ver lo que las Escrituras dicen. Nosotros costamos la sangre de nuestro Señor Jesús. Y eso obviamente nos hace tener un valor incomparable. ¿Estás viviendo realmente conforme a lo que tú eres? ¿Conforme a lo que tú valiste? ¿Qué hábito necesitas o estás dispuesto a cultivar desde hoy para crecer en santidad? Llegando a tu casa después que termine el culto, ¿qué vas a llegar a hacer y qué determinación vas a tomar para crecer en santidad?
Os voy a hacer mención a aquella enseñanza que tuvimos hace 4 domingos atrás. Vas a seguir viviendo como si nada pasara. Hermanos, hoy día tenemos un llamado urgente de parte de Dios, que viene resonando hace mucho rato. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, lo estudiamos cuando estudiamos las cartas de Pedro, hace 2 años atrás. 2 años, pastor, sí, 2 años. Incluso puede ser un poco más. Donde vimos este pasaje y vimos que era necesario vivir en santidad. Por lo tanto, si han pasado 2 años y en la retrospectiva miras hacia atrás, ¿hoy día eres más santo que hace 2 años atrás? Cuando escuchaste la prédica del pasaje consecutivo de Pedro. ¿Qué hábito vas a tomar? ¿Qué disposición, qué decisión vas a tomar hoy para cultivar la santidad, para crecer en santidad en tu vida? No podemos quedarnos atónitos, hermanos. No podemos quedarnos aquí como hoy sí, el pastor nos habló de santidad. Hoy día estuvo bonita la reflexión. El pastor citó a varios teólogos, el pastor sí, estuvo bonito. No es el sentido, no necesito que recuerdes eso. Esos son apoyos. Necesito que en tu corazón, en tu mente quede resonando sin parar que estás llamado a ser santo y que tienes que hacer algo con eso. Y no solamente tú, yo también. Y tomo mi segunda porción porque cuando preparé el sermón ya la tomé. Pero estamos llamados a ser santos. Y que Dios nos ayude. Y gracias a Dios porque sí lo va a hacer. Y esto no trata de porque Dios lo va a hacer, porque me tiene que responder. No, es porque Él lo llama. Él lo dice en su palabra. Y si yo le pido, Dios, ayúdame a crecer en santidad, ¿qué va a hacer Dios? Responderme. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Que Dios te bendiga, hermano. Y que nos vayamos con este alto llamado a vivir en santidad que Dios nos hace. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre Santo, te bendecimos en esta hora, te agradecemos por este día que tú nos das. Gracias por tu palabra y por este llamado que nos recuerda que debemos ser santos como tú eres santo. Te agradecemos porque si no fuese por tu palabra, por el Espíritu Santo, estas verdades espirituales nosotros no las podríamos comprender. Pero te damos gracias porque las entendemos. Pero aún más ahora, Dios amado, en tu misericordia, en tu bondad, te rogamos que nos ayudes. Dios amado, que tu Espíritu nos redarguya para poder tomar las decisiones que son necesarias para poder crecer en santidad, dejando a este mundo de lado, buscando agradarte, buscando cumplir el propósito que tú has dejado para nosotros. Dios eterno, te bendecimos en esta hora y te rogamos que esa bondad que hablaba David ahí en el Salmo 27 se haga presente también en este aspecto de nuestra vida y recibamos esa fuerza, ese llamado de atención en lo profundo de nuestro corazón que nos movilice a ser santos. Te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos y gracias por traer esto a nuestra memoria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.